Pues bien, mis amados hermanos, este es el segundo video del estudio panorámico del Apocalipsis, que es lo primero que vamos a hacer, un estudio panorámico, y después vamos a entrar en los detalles. Yo sí quiero pedirles que antes de usted iniciar los videos, ore, póngase delante del Señor, ponga su corazón delante de Él, humíllese delante de Él, para que sea el Espíritu Santo el que le traiga el entendimiento de lo que vamos a compartir. Que todo lo que sea de hombre sea quitado de en medio, pero lo que es del Espíritu sea afirmado en nuestros corazones. Y esto es importante porque Dios quiere edificarnos en el conocimiento de las cosas que están sucediendo y hacia dónde nos llevan estas cosas, para que tengamos la paz de Dios. Decíamos al principio, leímos dos pasajes que hablan de que este libro es para que los siervos del Altísimo lo lean, lo escudriñen, lo oigan, porque hay que oír la voz de Dios a través de él, y también para que guarden las cosas que están reveladas en este libro. Y hay una gran bienaventuranza cuando nosotros hacemos esto. Por eso la importancia del estudio. Por eso la importancia también de ser guiados por el Espíritu Santo. Para recibir lo que Dios tiene que revelarnos a nosotros. Porque Dios no se esconde en nada, sino que nos las revela a nosotros la iglesia, para que tengamos comprensión de todo lo que Dios ha establecido y tiene preparado para nosotros. O sea, que hay una bienaventuranza en ello. Lo bueno de todo esto es que en la palabra de Dios no hay, como decirle, desperdicio. Nada de lo que Dios nos ha dado, nada, no tiene un objetivo y un propósito de bendición para nuestra vida. Todo tiene un propósito. En la Biblia usted no va a encontrar algo que no tenga, como decir, aplicación para su vida. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos en la fe y en la esperanza y ser edificados en el amor. Siendo así, por eso la importancia de que nosotros escudriñemos el Apocalipsis. Porque muy pocos hermanos se meten a escudriñarlo. Así es que no es un desperdicio el Apocalipsis, está con un propósito. Y Dios quiera que nosotros lo recibamos. Entonces acuérdese de orar antes de entrar a ver los videos y a considerar los videos. Yo hago eso, yo oro antes de iniciar los videos. Porque como tenemos poco tiempo, yo no quiero ocupar tiempo en oración. O sea, en el video. No, todo el video sea grabado para enseñanza. O sea, cada uno ore antes de empezar. Yo oro antes de empezar para poder serle útil a usted como maestro de las Escrituras. Pues bien, quiero decirle que yo estoy forzando mucho en estos días de cuarentena, desde el día que entramos nosotros en cuarentena en Panamá, ya hace 2 semanas, aunque yo estoy guardando cuarentena desde el día 7 de marzo, una auto-cuarentena para mí, guiado por el Espíritu Santo, para resguardarme de este virus. Y en este tiempo, perdón, he utilizado mucho mi voz, he forzado mucho mi garganta y por eso la tos esta que tengo. Gracias a Dios creo que no se refiere pues, o no es del coronavirus, sino, y también que estoy oliendo vapor de agua salina para limpiar mis fosas nasales y también la garganta, porque es lo que se orienta. Incluso los médicos dicen que esto es bueno, volver a los remedios antiguos. Y es lo que yo hago. Yo me pongo a aspirar vapor caliente de agua con sal, y eso definitivamente va removiendo muchas cosas viejas que tengo yo en mis fosas nasales, porque tengo ese problema, ¿no?, de que están crónicamente congestionadas, y ese vapor las va soltando. Pues bien, esto para aclarar, ¿no?, porque algunos se vaya a preocupar que estoy yo con el coronavirus.
Gracias a Dios hasta el día de hoy no. Así que todavía creo que el Señor me permitirá compartir con ustedes aquellas cosas que Él me ha dado en entendimiento de la palabra. Pues bien, decíamos pues del estudio panorámico y vamos a iniciar en este video este estudio panorámico. Entonces, el Apocalipsis tiene 22 capítulos. Yo lo he dividido en 4 partes para poder comprenderlo totalmente en su plenitud. La primera parte, que son los 4 primeros capítulos del Apocalipsis, se refiere a la iglesia del Señor. A todos nosotros, de la iglesia desde que se inicia en el aposento alto con la llegada del Espíritu Santo, con lengua de fuego sobre los aproximadamente 120 hermanos, entre ellos los apóstoles y la madre de nuestro Salvador, que estaban ahí reunidos, pues reciben el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación del hablar en lenguas. Ahí se inicia la iglesia y hay que enfatizar que la iglesia del Señor inicialmente era toda judía. Los primeros años de la iglesia era judía, no había gentiles en ellos. Hasta que, pasados unos años, hermanos que salieron de la persecución en los tiempos de Jacobo, cuando Jacobo fue muerto, fue martirizado porque le pareció a los líderes judíos, religiosos judíos, de que era bueno pues comenzar a perseguir a la iglesia. Ellos sacrifican a Jacobo y esto inicia una persecución en la iglesia y los hermanos son esparcidos por todos los poblados alrededor y las ciudades alrededor. Pues unos hermanos, como dice el libro de los Hechos, llegan a Antioquía y ahí predican el evangelio, comparten el evangelio y se inicia la iglesia de los gentiles a través de estos hermanos desconocidos por muchos. Pero ahí el Señor comenzó a hacer una obra maravillosa. Posteriormente, cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Señor camino a Damasco, y él se convierte al Señor, es bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo, él se retira a orar y a ayunar y a buscar la presencia del Señor y a predicar el Evangelio. Y estando en esto, él es llamado a Antioquía y él se integra a la iglesia que ya estaba en crecimiento en Antioquía como maestro de las Escrituras. Y de ahí él sale como apóstol enviado por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio a todos los gentiles. El Señor había separado a Saulo de Tarso, conocido posteriormente como Pablo el apóstol de los judíos, para que él fuese el instrumento aprobado por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. El resto de los apóstoles llevaron el Evangelio a los judíos que estaban dispersos por todo el Imperio Romano y fuera del Imperio Romano. Llegaron hasta Asia, África y hasta Roma llegaron predicando el Evangelio y mucho más allá de Roma. Hay algunas historias que hablan que llegó hasta España, apóstoles que llegaron a España, allá predicaron a los judíos y posiblemente a algunos gentiles, pero principalmente a los judíos, porque Dios había separado. Los judíos recibirían el ministerio apostólico de los 11 que habían quedado y el apóstol que fue como un abortivo, Pablo, este fue separado por el Señor para que fuese el apóstol de los gentiles. Pues bien, dicho esto, la iglesia crece desde aquel primer día en Jerusalén, posteriormente se extiende hacia los gentiles y ya para el año que Juan recibe esta revelación, la iglesia había crecido bastante. Acuérdense que en el año 70 el templo fue destruido en Jerusalén y los apóstoles fueron dispersados de Jerusalén. Y de ahí ellos salen entonces a predicar el evangelio por todo el mundo. En el año 135 los romanos destruyen Jerusalén y terminan de acabar y de destrozar el templo. Pero entre el año 70 y el año 35, que es cuando Juan recibe esta revelación, aproximadamente en el año 95 del primer siglo,
se enseñaba la palabra de Dios, se predicaba, era verbalmente. Los apóstoles estaban predicando y estaban estableciendo obispos, pastores, en cada población o ciudad donde ellos llegaban y seguían entonces predicando y enseñando el Evangelio. Y el Espíritu Santo, la iglesia llena del Espíritu Santo, era guiada por el Espíritu Santo a toda la verdad. Pues bien, faltaba la revelación de las cosas que sucederían al final de los tiempos. Y es ahí donde entra Juan con esta revelación. A Juan se le es dada esta revelación porque Jesús dijo, le dijo a Pedro, bueno, ¿y qué si Juan se queda hasta el final? Hasta mi venida. Y todos entendieron, porque Pedro se lo dijo al resto de los discípulos, de que el Señor había determinado que Juan se quedaría hasta la venida del Señor. Físicamente, pero no fue así. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es que él tenía reservado para Juan, que Juan tuviese estas visiones y viviera la venida del Señor. Porque Juan la vivió en la visión. Él vio al Señor regresar en poder y gloria. Pero fue visiones de Dios. Por eso es que tenemos el libro del Apocalipsis. O sea que la palabra del Señor Jesús se cumplió en Juan. Él se quedó vivo hasta ver el regreso del Señor. Pero lo vio en el Espíritu. Porque el Espíritu humano, que está redimido por la sangre de Jesús, por la muerte del Señor en la cruz del Calvario, tiene nueva vida, ahora tiene vida. Y por el Espíritu Santo recibe revelación de todas aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Aquí es importante hacer un énfasis para los que van a ver este video. El Apocalipsis, el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios es para los hijos de Dios. La entenderán los hijos de Dios, porque Dios nos da el Espíritu Santo para que comprendamos todo lo que Dios nos ha preparado. Cosas que dice, no han subido al corazón del hombre, a la mente del hombre. El hombre no lo ha pensado, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y Dios nos las ha revelado por el Espíritu Santo. Pues bien, necesitamos que Dios nos revele por el Espíritu Santo las cosas que han de suceder en estos tiempos, que es a lo que se refiere el libro de Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue dado como revelación para los tiempos finales, antes de la venida del Señor. Y Juan, en los primeros 4 capítulos, él tiene un mensaje para la iglesia de su tiempo y la iglesia de todos los tiempos, hasta el día de hoy. Han pasado aproximadamente 2000 años de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual pues ha ido aumentando en el número de creyentes y poco a poco ha ido teniendo más entendimiento de la revelación de Dios. Debemos acordarnos que la iglesia hasta el año 315, 318, vivía en la plenitud del Espíritu. Ellos vivían conforme a la doctrina de los apóstoles. Las cartas de los apóstoles, principalmente las cartas del apóstol Pablo, circulaban en las iglesias, sobre todo las iglesias gentiles, y con estas cartas ellos se edificaban. Pero oraban mucho, estaban en una plena comunión con Dios por la acción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y señales y maravillas eran hechas hasta los primeros 300 años de la iglesia. Y las iglesias crecían de una manera exponencial por todo el Imperio Romano y fuera del Imperio Romano, por la obra del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Pues después del año 318, la iglesia se oficializa, se somete al Imperio Romano, se somete al emperador de Roma, y poco a poco comienza a declinar la plenitud del Espíritu y se va apagando la luz de Dios en la iglesia. Pero con el transcurrir de los tiempos, los finales del siglo XIX, inicio del siglo XX y en nuestro siglo XXI, el Señor ha estado restaurando a la iglesia en el conocimiento de todo lo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más, también el conocimiento
de lo que ha sido revelado para la iglesia, para que la entienda o entienda lo que Dios ha preparado para este tiempo. Entonces, la revelación de los últimos tiempos le fue dado a Juan, pero los sellos, a pesar de que fueron abiertos cuando Cristo se presenta en los cielos como el Cordero inmolado, la primera iglesia, los primeros siglos de la iglesia, no tenía ese entendimiento y revelación. Primero, porque no era para esos tiempos, y segundo, porque vino esa oscuridad dentro de la iglesia. Pero a la medida en que el Espíritu Santo ha estado restaurando a la iglesia y llevándola al nivel espiritual en que debe estar, pues el Señor ha estado abriendo nuestros ojos para que entendamos y comprendamos el libro del Apocalipsis. Todas las revelaciones que están ahí, porque son para nuestro tiempo y se están cumpliendo en nuestro tiempo. Entonces, la primera parte, que son los 4 primeros capítulos, se refiere a la vida de la iglesia desde el inicio en Jerusalén hasta cuando sea levantada a los cielos. Por eso que vamos a ver ahí en estos 4 primeros capítulos al Señor dándole mensaje a las 7 iglesias. No vamos a entrar en este estudio panorámico en esos mensajes. Ya cuando entremos en profundidad sí lo haremos, pero ahora no. Lo importante es saber que los primeros 4 capítulos se refieren a la iglesia del Señor. Son para la iglesia del Señor. Posteriormente viene una segunda parte. Esta va del capítulo 5 al capítulo 18. Y esa parte, del 5 al 18, comprende la revelación de los sellos que son abiertos y fueron abiertos por el Señor Jesucristo. Porque había un libro, que es el libro de las revelaciones, el libro de los acontecimientos del futuro, los acontecimientos de los días finales. Ese libro estaba sellado y se refiere al libro de Daniel. A Daniel le fue dado este libro. Pero Dios le dijo a Daniel, cuando entremos en detalle vamos a verlo. Y Dios le dijo a Daniel, esto va a estar sellado. Estas revelaciones que te hemos dado, el entendimiento de estas revelaciones va a estar sellada hasta el tiempo del fin. Pues bien, cuando el Señor Jesús sube a los cielos, resucitado, Él rompe esos sellos, abre para que tengamos nosotros como iglesia el entendimiento. Pero ese entendimiento sería postergado para los tiempos del fin. Muchos durante los primeros siglos de la iglesia, siglo IV, V, VIII, X, XVI, siglo XVII, siglo XVIII, quisieron entrar para comprender el Apocalipsis, y creo que muy pocos, si acaso uno, llegó a entender algo del Apocalipsis, porque la revelación no estaba para ese tiempo. La revelación estaba para nuestros tiempos. En estos tiempos es cuando nosotros tenemos la revelación de Dios por el Espíritu Santo para poder comprender a plenitud todo lo que se refiere el libro del Apocalipsis. Así es que la segunda parte del Apocalipsis va del capítulo 5 al capítulo 18 y se refiere al rompimiento de los sellos y la revelación que trae pues el entendimiento de qué tratan estos sellos. Muy bien. Dentro de lo que es esta parte, la segunda parte, que es el rompimiento de los sellos, vamos a detenernos un poquito acá, porque esto es bastante largo. Solamente lo vamos a mencionar. Ya después entraremos en plenitud en el conocimiento de ello. Entonces, en estos 13 capítulos, que es el rompimiento de los sellos, se destapa, se abre la revelación para los tiempos del fin. Con el primer sello que se abre, se inicia el correr de los tiempos, el conteo de los tiempos del fin. Es a partir del primer sello que se rompe que comienza a contarse los tiempos, los días y los años con respecto pues al tiempo del fin.
¿Qué significa esto? Que con la apertura del primer sello se inaugura los tiempos del fin. Antes no eran los tiempos del fin. Eran los tiempos de los gentiles. Tiempos de los gentiles. Con ese. Tiempos de los gentiles. Cuando la Biblia habla de tiempos, entiendo yo, está hablando de 1000 años. Tiempo, 1000 años. Tiempos, 2000 años. Los tiempos de los gentiles serían 2000 años. Esos 2000 años se están acabando. Por eso que en la apertura del primer sello se inicia el conteo regresivo hacia el cumplimiento del tiempo de los gentiles. Se acabaría prontamente el tiempo de los gentiles después de la apertura del primer sello. Y el primer sello, eso está en el capítulo 6, del 1 al 8, están los tiempos del fin. Ahí está el primer sello, que es el caballo blanco que sale. Agárrese. Esta es una revelación. Muchos han entendido que esto se refiere a Cristo Jesús que sale venciendo y para vencer. Otros dicen que es el anticristo que sale en un caballo blanco venciendo y para vencer. Ni lo uno ni lo otro. Recordando que en el primer sello, cuando se rompe el primer sello, se inicia los tiempos del fin, los tiempos finales, los últimos años antes de la venida del Señor. O sea, no se refiere a Cristo, tampoco se refiere al anticristo. ¿A quién se refiere? Se refiere a la nación de Israel. Esa entidad que va en un caballo blanco y le es dado una corona y lleva un arco en la mano, es Israel. Después vamos a entrar en detalle por qué es Israel. Pero ese primer sello se refiere pues a el inicio de Israel. Cuando Israel es establecida como nación en el año 1948. El segundo sello se refiere a las guerras y rumores de guerra que sucederían después del año 1948, porque el primer sello, que es el caballo blanco, abre los tiempos del fin. Se inician los tiempos del fin a partir de el Estado de Israel en 1948. A partir de ahí, todas las guerras y rumores de guerra que han sucedido después del establecimiento de Israel como nación, como Estado, a nivel del mundo y a nivel regional, se refieren al segundo sello. Guerras y rumores de guerra. Recuerden que Israel ha tenido 6-7 guerras. En todas ha vencido. En todas ha vencido. Militarmente ha vencido. Políticamente ha perdido en 2 de ellas. Pero militarmente ha vencido. Porque Israel es llamado a vencer en cada una de las guerras que enfrente. Todas ellas. Hasta la última, cuando pareciera que va a ser destruido. Al final vencerá, pero ya no con la fuerza militar, sino por la venida del Señor. Después vamos a entrar en esos detalles. Entonces el segundo sello se refiere pues a las guerras y rumores de guerra. El tercer sello, que es el jinete, creo que es el jinete negro. El sello 2 es el jinete con el caballo rojo. El tercer sello es el caballo negro con el jinete que lleva una balanza. ¿Qué sucede ahí? Después de que el Estado de Israel como nación es establecido allá en el Medio Oriente, se iniciaría el galopar de un nuevo orden mundial en el mundo. Anteriormente las naciones vivían cada una enriqueciéndose individualmente sin ningún tipo de lazo entre ellas. Pero después del año 1948, después que se hace la paz de la Segunda Guerra Mundial, se comienza a establecer lazos entre naciones y va surgiendo el nuevo orden mundial, que es un orden económico en la cual todos estamos entrelazados. Y ahí vienen las caídas y las subidas de lo que es la economía en el mundo y nos afecta grandemente cuando, por ejemplo, ahora en la pandemia, se espera un debacle enorme, grande, que nos va a llevar a muchas naciones al piso.
Y todo esto tiene que ver con este caballo, el galopar de este caballo, que es el nuevo poder económico mundial que se establece a partir de 1948. El cuarto sello, que es el caballo amarillo, y el jinete que lo monta, es el que está conduciendo a este caballo, tiene por nombre muerte. Es la muerte a caballo. Pero la muerte tiene una manifestación. Tiene 4 manifestaciones. A través de pandemias, pestes, a través de hambre, a través de la espada, muerte a la espada, y a través de las fieras del campo. Esto también tiene un significado. Cuando entremos a escudriñarla, vamos a darnos cuenta que nosotros estamos viviendo el galopar de este cuarto caballo, que es el jinete muerte sobre el caballo amarillo, y las pestes son las pandemias que se han desarrollado a partir de 1948 a esta parte. No las de antes, sino del 48 a esta parte. Y las últimas pandemias que hemos tenido tienen un lapso de entre 6 años, primero 6 años, entre una y otra, después se acorta a 5 años, que es esta. La anterior duró hace 5 años, apareció la del H1N1, ahora aparece la del coronavirus, después de 5 años del otro. Vendrán otras pandemias mucho más poderosas que esta que estamos nosotros viviendo. Pero de todas ellas y en medio de ellas el Señor nos va a guardar a la iglesia, porque todavía la iglesia estará en este tiempo. Este será tiempo de tribulación. Ya lo hemos dicho anteriormente en otras enseñanzas, que dividimos lo que es la tribulación que la iglesia pasa y la gran tribulación que la iglesia no pasa. Pues en esta que estamos en medio de la tribulación, la iglesia estará presente. En este galopar de este cuarto caballo, la iglesia está presente. Nosotros estamos aquí en la tierra, el arrebatamiento todavía no se ha dado. Estamos guardándonos de la muerte que anda por nuestros países, acabando con miles de personas. Hay más de 60, 70 mil muertos en todo el mundo con esta pandemia solamente, y vendrán muchos más. Pasarán de 100, 200 mil. Se espera que en los Estados Unidos solamente la cifra de muertes en el periodo que dure esta pandemia, que puede ser un año o un poco más, sean 200.000 muertos solamente en los Estados Unidos. O sea que la muerte está cabalgando. Entonces, esta pandemia va de una manera muy rápida, es veloz. Una de sus características es que es muy veloz. Va esparciéndose de una manera tremenda, velocísima. Pues bien, es la muerte a caballo. La muerte no está caminando buscando a quien pues acabarle la vida, sino que va a caballo, va galopando, va rápido. Y detrás de ella va el Hades. Después vamos a entrar en lo que es lo específico, porque también debemos entender que nosotros, los que hemos sido redimidos en la sangre del Cordero, no vamos a entrar al Hades. Nosotros vamos directamente a la presencia del Señor. Pero a los que no conocen al Señor, porque quieren vivir conforme a su propia voluntad y a sus propios quereres, el Hades sí los va a recibir. Y ahí estarán hasta el día del juicio final, que el Apocalipsis habla de ese tiempo también. Pues bien, entonces sucede que se dan estos sellos, 4 sellos ya van, y vienen los siguientes sellos. En el capítulo 6 del Apocalipsis se habla del término de los tiempos de los gentiles. Vamos a entrar en detalle cuando llegue el momento de estudiar el detalle. Entonces, en el Apocalipsis, lo que es esta vista panorámica, ahí se nos determina el tiempo en que se acabó el tiempo de los gentiles y la iglesia es levantada a los cielos. Está clarísimo en el Apocalipsis ese momento. Cuando entremos a considerarlo ya, entonces lo vamos a ver y lo vamos a entender. Ahora mismo solamente lo estamos mencionando. Es el fin de los tiempos de los gentiles, porque la iglesia del Señor lleva aproximadamente 2000 años y esto no va a continuar
por 1000 años más. No, eso tiene un final, tiene un fin, para que entonces el Señor pueda comenzar a tratar con Israel. Porque hay un tiempo que Dios ha separado para tratar con Israel, para que Israel sea salvo. Pero en cuanto la iglesia esté en este mundo, Dios no puede tratar con Israel. La iglesia tiene que ser levantada, para entonces Dios comenzar a tratar con Israel, que son los últimos 7 años de la cual habló el profeta Daniel. También vamos a entrar en ello. Por eso que hablamos es que el libro del Apocalipsis abre las puertas de la revelación para que conozcamos los tiempos finales de los que estamos nosotros viviendo, que son los tiempos establecidos por Dios para dar a conocer ya su plan perfecto y final, que es que nosotros entremos en la eternidad como hijos de Dios, resucitados o transformados, para participar con Él y reinar con Él por los siglos de los siglos, toda la eternidad. Todo eso está revelado aquí en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos trae a nosotros gran esperanza. Es lo que nos ayuda a continuar en el camino del Señor a pesar de las dificultades que tengamos. Saber lo que nos espera hace que nosotros, por el poder del Espíritu Santo y la fe, nos extendamos hacia adelante. Y no claudicamos en medio de las aflicciones que vendrán a nuestras vidas. No, porque el Espíritu Santo nos está preparando para que nosotros podamos experimentar la victoria hasta el final. Pues bien, veremos entonces en el sexto sello el levantamiento de la iglesia. Y también el inicio de la 70ª semana de Daniel, que está en el capítulo 7. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, que todavía se están abriendo sellos. Este es el sexto sello. El sexto sello corresponde al levantamiento de la iglesia, al final de los tiempos de los gentiles y el inicio del tiempo de Israel. Eso es todo dentro de el sexto sello. Pues bien, en el capítulo 8 está el séptimo sello. Y es cuando se tocan las 7 trompetas. Ahí están revelados el toque de las 7 trompetas. Y cada una de ellas tiene un significado. Cada uno de los sellos, las trompetas, son eventos que han de ocurrir tanto en el cielo como en la tierra. En los cielos para que tengamos visión de las cosas que están sucediendo en el cielo, pero en la tierra lo que estamos viviendo nosotros en la tierra. Ahora bien, a partir del séptimo sello, ya la iglesia no está aquí en la tierra. La iglesia fue levantada a los cielos. Pero Dios nos da revelación para que entendamos las cosas que vendrán, porque habrá muchos en la iglesia que no serán levantados cuando el Señor venga por su iglesia en las nubes. Muchos se quedarán porque fueron incrédulos, porque no velaron, porque no se llenaron del Espíritu Santo, porque no escudriñaron la palabra de Dios. Y por eso es importante el estudio del Apocalipsis, porque nos ayuda a entender los tiempos que vivimos y a esforzarnos, a meternos con el Señor, a orar, a buscar su rostro, a estar llenos del Espíritu Santo, como las 5 vírgenes de la parábola. Habían 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Y Dios no quiere que nosotros estemos entre las vírgenes insensatas, todas de la iglesia del Señor. Entonces una parte que se quedará y la otra será levantada. Por eso es importante nosotros escudriñar la palabra de Dios. Entonces, habrá una porción de la iglesia que se quedará en la tierra y va a pasar por estas trompetas. La iglesia fiel que será levantada, esta pues estará en los cielos y será librada de todas estas cosas que vendrán. Entonces serán, el capítulo 8, se inician el toque de las 7 trompetas. Y vamos a ver que en las 7 trompetas, las 4 primeras trompetas se refieren a eventos naturales. Eventos que Dios permitirá en la naturaleza para que los hombres comiencen a recibir
toda la maldad que ellos hicieron en la tierra, la sangre inocente que derramaron, la sangre de los santos redimidos por la sangre del Cordero, desde el tiempo de Adán hasta el último creyente que esté aquí en la tierra y se ha levantado a los cielos. Muchos han sido martirizados por su fe. Pues este tiempo será el tiempo en que la naturaleza reciba el pago de esa sangre derramada, porque al derramar la sangre de un justo en la tierra es contaminada. Entonces aquí lo que la tierra está haciendo es devolviendo la maldad que ella recibió. Y es lo que son los 4 toques de estas 4 trompetas. La quinta trompeta, eso está en el capítulo 8, del versículo 13 al capítulo 9, 12, versículo 12. En esa porción están las acciones demoníacas que se desatarán sobre la tierra. Ya así aquí empiezan los ayes que los hombres experimentarán por haber rechazado la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Porque la Biblia nos enseña de que Dios no condena a nadie. El Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de la fe en Él. Pero aquellos que aman sus malas acciones, aquellos que aman más las tinieblas que la luz, no quieren venir a Cristo para que sean lavados sus pecados y limpiados y quitados, sino que ellos prefieren vivir con sus pecados. Por eso es que van a recibir definitivamente todo lo que viene a partir del capítulo 8 en adelante, que es el toque de las trompetas, del 7 en adelante, que son el toque de las trompetas. Pero ya la iglesia no está. Ya nosotros hemos sido levantados a los cielos. Entonces, en esta quinta trompeta, lo que vemos es la acción demoníaca. Dios va a permitir y va a abrir el abismo, y ahí aquellos demonios que están encerrados van a salir a atormentar a los hombres. Después de esto, viene un segundo ay sobre la tierra. Y eso está en el capítulo 9, del 13 al 21. En ese tiempo de la sexta trompeta se va a desatar la maldad. O sea, ¿qué maldad? Hombres perversos y malos que están allá encerrados en el Éufrates, Irak y Siria. Es en ese tiempo en que ellos van a despertar y van a desatar sobre la tierra y sobre los habitantes de la tierra toda su maldad. Aquí está hablando de terrorismo. Aquí está hablando del Islam, que saldrá a destruir a las naciones con el poder de la espada, con el terror, el terrorismo. Pero nosotros lo que hemos vivido hasta el día de hoy de terrorismo, eso es nada comparado a lo que se ha de venir con el toque de esta sexta trompeta. Pues bien, después de ello, se ve un ángel, y este ángel trae un librito que es el libro del Evangelio. Eso está en el capítulo 10, del versículo 1 al 11. Significa que habrá predicación del Evangelio, pero ya no por la iglesia, sino por aquellos judíos que fueron sellados en el capítulo 7, cuando se inicia el tiempo de Israel. Dios sellará a 144,000 judíos. Puede ser esa cifra numérica o puede ser una cifra simbólica también. Es posible que sea simbólica. Pero serán aquellos que tendrán el sello de Dios y tendrán la revelación de Dios para anunciar el Evangelio. Estarán anunciando el Evangelio, pero los hombres no le harán caso. Entonces, también en el capítulo 11, versículo 1 al 14, encontramos en esta revelación en el Apocalipsis que es en ese tiempo que se construye el tercer templo en Jerusalén. Y es cuando aparecen los 2 testigos. Antes de esta porción, el templo no es construido. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros como iglesia no vamos a ver la construcción del templo.
nosotros como iglesia no vamos a ver que el templo ha sido erigido en Jerusalén. Sí va a ser erigido, pero después que la iglesia sea levantada a los cielos. Y ahí en el templo es cuando ejercen el ministerio los dos testigos del Señor. Capítulo 11, versículo 1 al 14. Entonces, la séptima trompeta es cuando llega la ira de Dios. Cuando Dios derrama su ira sobre la tierra y los habitantes de la tierra. Eso está en el capítulo 11, versículo 15 al 19. Se inicia la ira de Dios, el toque de la séptima trompeta. Y en ese toque de la séptima trompeta hay varios eventos que ocurren. Porque la trompeta no es otra cosa que la voz de Dios decretando, hágase y permítase estas cosas. Entonces hay varios eventos que van a suceder enmarcados dentro del toque de la séptima trompeta. ¿Cuáles son estos eventos? La mujer y el dragón. La visión que tiene Juan de la mujer y el dragón. Y la guerra contra los santos. Porque habrá guerra, el dragón, Satanás hará guerra contra los santos. ¿Qué santos? Los cristianos que se quedaron en el rapto, ellos recibirán persecución, pero una persecución que los va a acabar. Y es lo que vamos a ver cuando entremos en el anticristo. Y también persecución contra los judíos, estos 144,000. Pero a ellos no lo van a tocar. Sí van a tocar al resto que se haya quedado de la iglesia de los gentiles. El segundo evento que aparece es la aparición de las dos bestias. Eso está en el capítulo 13. Versículo 1 al 18. Ahí está el anticristo y está el falso profeta. Eso está dentro de la séptima trompeta. Son varios eventos. Uno de ellos, ya lo vimos, es la persecución de los santos, el diablo persiguiendo y matando a los redimidos de Jehová que se quedaron en el rapto, y también a los judíos que han sido sellados con el sello de Dios. Y aparecen las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Del capítulo 14, del versículo 1 al 13, ahí están los 144,000 judíos que han sido sellados y posiblemente ahí van a ser muertos. Ahí sí van a ser muertos. Sellados, proclaman el evangelio, pero la bestia que se ha levantado también los alcanza. Ellos no se postran ante la bestia, ante el 666 para adorarle, y son decapitados y son muertos. Y se acerca en el capítulo 14, versículo 14 al 20, Dios preparando ya el lagar de la ira. El lagar de la ira es de hombres y mujeres totalmente endurecidos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y solamente les queda pues recibir la ira de Dios. Y por eso es que Dios ahora los prepara en el lagar de la ira, porque ahí Él va a derramar la copa de la ira que vendrán sobre ellos. Será por eso que se llama el lagar de la ira. Habrá mucho dolor, mucho sufrimiento para esta población en el mundo, que decidió seguir a la bestia, dejarse marcar, honrar al diablo en vez de honrar a Dios. Entonces, el capítulo 15, del versículo 1 al 8, aparecen los que vencieron a la bestia. Y ahí están los 144,000 y los cristianos que, habiendo entendido ya la palabra de Dios, se quedaron en el rapto, no van a apostatar de su fe, prefieren morir antes de ser marcados con el 666. Y del capítulo 16, versículo 1 al 21, es cuando vienen las 7 copas de la ira. Las trompetas, la séptima trompeta, abre el compás para que venga el derramamiento de las 7 copas de la ira, porque son 7 copas de la ira. Eso está en el capítulo 16, versículo 1 al 21.
También en esta séptima trompeta es cuando Dios dice a la gran ramera, ven acá. Y viene el juicio de Dios sobre la gran ramera. Eso está en el capítulo 17 y 18. Son dos capítulos que en el Apocalipsis Dios reserva para dar a conocer lo que Él hará con la gran ramera. ¿Cuál es la gran ramera? La gran ramera es aquella entidad